en este día me tocó meditar mucho la palabra del Señor. Y saben que yo mayormente todos los domingos les he enviado un mensaje del apóstol Uso. Y ese domingo de atrás que no le venía a enviar. Simplemente yo siempre le envío un saludo, un saludo. No me pongo a contarle lo que vivimos. Todo es glorificado por el Señor, pero siempre lo quiero saludar y honrarlo y bendecir. Ese es algo que hago. Y ese domingo que no lo hacía, porque bueno, estaban distintos congresos, entonces no. Y hoy lo hice, sentí esa necesidad de hacerlo, y le envié un mensaje precioso, le dije todo lo que se vive, lo que Dios nos está haciendo en esta ciudad, ¿no? Le comenté un poco, todo un poquito, resumiendo un poco. Y lo bendije, y le dije que pues orando mucho por él. Él en esta semana tuvo un problema de la garganta, simplemente tenía que cuidar nada más. Así que bueno, entonces yo lo bendije y sabes que cuando termino de mandarle el mensaje, Dios me trae la palabra sobre el diseño de paternidad. Y wow, qué importante, ¿no? Porque uno habla de diseño de paternidad y habla, ¿no? En la Biblia habla todo lo que es diseño de paternidad, hablamos de la revelación de paternidad, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, cómo Dios, ¿dónde está ese diseño? ¿No? Siempre no defendemos, sino hablamos sobre la verdad de las Escrituras, de lo oculto. Amén. Estamos hablando de lo oculto porque es lindo cuando Dios le enseña lo oculto que tiene las Escrituras. Amén. Entonces vi cómo un padre de fe hace eso. Un padre de fe nos enseña lo oculto de la Escritura. No tan solo nos enseña el caminar en Jesucristo, también nos enseña lo que está oculto, lo revelado. Y eso hace la paternidad. Desde que yo estoy en paternidad, desde que yo he aprendido mucho de saber lo oculto, lo revelado por los ocultos. Y es impresionante como uno se da cuenta que un padre fe hace eso. Un diseño paternidad hace eso. A los hijos le enseña lo oculto. Y eso está escrito en la palabra de Jesucristo. Cuando Jesucristo habla de lo oculto, dice Jesús que habla de los misterios ocultos que van a ser revelados. Uno piensa que eso va a ser revelado cuando Él venga o antes de la venida de Él. Lo vemos así. Si lo leemos las Escrituras donde sale esa palabra, vemos que no es para todo. Pero Dios me hizo ver que en realidad el que está en el diseño de paternidad, el que hace la voluntad del Padre, va a ser revelado los ocultos, los misterios ocultos, que nos lleva más al Padre, porque los misterios ocultos es donde Dios nos da la estrategia, cómo Dios nos enseña a llegar a Él. Eso son los ocultos, el misterio. Amén. Fíjese usted que dice en Lucas 8:17. No sé si está la misma versión, pero bueno, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Dice Lucas 8:17. Amén. No sé si así lo tiene en la versión. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Claro, vio que importante ese versículo. ¿Y eso cómo vamos a ver eso? ¿Cómo Dios nos va a hacer ver lo oculto? ¿Cómo Dios nos va a hacer ver la presencia de Él? Y a través de la paternidad, a través de una paternidad, que estemos dentro del diseño. Porque yo esto lo he aprendido por mi padre fe, lo he aprendido durante los años que estoy en el ministerio, por la gloria de Dios. Él nos fue enseñando lo oculto. Amén. Porque lo oculto es donde Dios se manifiesta. Es donde Dios se manifiesta al Hijo. Porque si nosotros no tenemos a alguien que nos enseñe, nos direcciona, nos enseña a obedecer, nos enseña a vivir en Cristo, no vamos a ver lo oculto.
porque solo vamos a ver que es solo un versículo, que es un versículo sin una interpretación espiritual. Puede haber una interpretación de lectura, pero no espiritual. Y lo espiritual es lo que lleva un padre. Un padre de fe te lleva a conocer lo espiritual. El padre te lleva a conocer lo oculto. Amén. Entonces todo será a la luz. Eso habla mucho de salir a la luz. Hay la luz que nosotros tenemos adentro nuestro. La luz es donde Jesucristo se manifiesta a través de nosotros y sale a la luz. ¿Quién sale a la luz? Jesucristo sale a la luz a través de los misterios, de los revelados por el Señor. Amén. Ahí viene la presencia de Dios. Ahí viene donde está lo oculto. Y eso solo lo hace un diseño. Porque un diseño, un padre te enseña. ¿Qué te enseña un padre? Un padre de fe, ¿qué te enseña? Te enseña a orar, te enseña a clamar, te enseña a altar, te enseña a hacer vigilia, te enseña a ayunar, te enseña y te da motivación, te da esperanza, te guía, te da consejo. Eso es un padre de fe. Amén. Entonces ese padre de fe, ¿qué te está enseñando? Lo oculto. Lo que Jesucristo enseñaba a los discípulos. Porque eso es lo que habla acá, habla de eso. De que tengamos aprender a sujetarse a un padre. Porque si uno se sujeta a un padre, va a ver lo oculto, va a ver los misterios, va a ver Dios glorificándose en cada uno de nosotros. Amén. Fíjese ustedes esta palabra que todos la conocen, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. En la prédica anterior hablamos algo de esto, del aposento, pero yo lo voy a llevar más allá de ese aposento, porque acá Dios nos habla de que habla lo secreto. ¿Por qué Dios quiere hablarnos en secreto? Porque en los secretos es donde nosotros se manifiesta el yo, nos manifestamos la debilidad que nosotros tenemos. En los secretos nosotros entregamos todo carga, entregamos las cosas ocultas que nosotros tenemos. Mire como un padre dice en los secretos, porque nos cuida como hijos. Nos cuida como hijos porque nosotros podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos clamar, podemos altar. Y tenemos que sacar lo oculto nuestro. Mire que le estoy hablando ahora lo oculto nuestro. No le estoy hablando lo oculto de las palabras del Señor, sino lo oculto nuestro. Entonces, Señor, ¿qué busca? Que saquemos lo oculto. Que se lo entreguemos a Él en secreto. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Padre con el Hijo, donde el Hijo se manifiesta, donde el Hijo se entrega, donde el Hijo entrega lo oculto. Amén. Dios, qué precioso es Dios, qué preciosa es la paternidad. Mire que en Mateo 15:8 dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero voy a leer. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Eso es lo que le estoy hablando. Tenemos que ir a ese aposento. Tenemos que entregar lo oculto al Señor. Porque si no se está cumpliendo esta palabra. Porque uno puede hablar lindo de Dios, puede honrarlo a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué sirve hablar de Dios si mi corazón no está entregado a Dios? ¿Qué sirve hablar de Jesucristo si mi corazón está lejos de Él? ¿Qué sirve hablar de paternidad si mi corazón está lejos de mi Padre? ¿Qué sirve hablar del misterio de Dios si yo no estoy con el Señor?
Eso habla Jesús ahí claramente. Su corazón es tan lejos de mí. Mateo 15:8 dice eso, ¿no? Jesús lo dice. Él vio como la gente lo honraba, pero ¿qué decía el Señor? No hace mi voluntad, no hace la voluntad del Padre, no obedece al Padre, porque a veces cuando podemos honrarlo, podemos darle lo mejor, y uno cree que el Padre se va a satisfacer por eso. No, tenemos que honrarlo con el corazón, tenemos que entregar nuestro corazón, ir a lo secreto y darle al Señor. Sacar lo oculto y empezar a ser ese verdadero hijo, como es Jesucristo, como Él nos enseñó. Amén. En Mateo 11:25 dice: te alabo, Padre, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelarás a los niños. Amén. Mateo 11:25. Dice así: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Amén. ¿Por qué dice eso el Señor? Escondiste. ¿Qué quiere hablar de eso? Por eso habla el Señor que tenemos que ser como niños, para que sea revelado la verdad de Cristo, para que sea revelado la palabra de Cristo, para que podamos entender lo que es lo sobrenatural, entender lo que es la paternidad. Porque la paternidad no es solo una palabra, no es solo una aceptación de paternidad. La paternidad es el de tomar, del decir sí, amén, de decir sí, amén, quiero esa paternidad, quiero ese diseño de Dios, ese diseño creado en los ocultos, amén, que está siendo revelado hoy para que ustedes puedan entender que ser hijo es el regalo más grande que podemos tener. De ser hijo, de ser salvo, ese regalo precioso que el Señor nos da. Amén. Y que podamos ser como ese niño que nos revela la palabra, que nos enseña a vivir en Cristo, caminar en Cristo. Eso es la vida en Cristo, eso es el diseño de paternidad. Por eso es importante entregar ese corazón, iglesia. Siempre es importante buscar la presencia de Dios en todo momento. Porque si no sacamos lo oculto, no vamos a ver lo oculto de Dios que tiene para cada uno de ustedes. Si no entregamos nuestro corazón a Cristo, no vamos a ver el corazón de Cristo. ¿Saben qué quiere decir eso? Ver el corazón de Cristo. Es ver el misterio, es ver la revelación de Cristo en nosotros. Porque muchos hablan de Cristo, muchos dicen conocer a Cristo, pero no tienen un corazón de Cristo. Amén. Y es lo que buscamos, de tener ese corazón en Cristo, para poder aprender a discernir los misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sacar lo oculto de la palabra de Dios y llevarla a la luz, dice el Señor. Llevar esa palabra a la presencia de Él, de conocer a Cristo, para poder hacer las obras de Cristo,
tenemos que conocer al corazón de Cristo. Amén. Tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que buscar y suplicar que el Espíritu Santo nos revele los ocultos de cada cosa que tengamos. Amén. Dice Mateo 13, 44. Mire cómo el Señor nos viene hablando de esto. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Precioso el Señor. Ha dejado. Mire, es algo hermoso porque dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Y eso lo podemos ver en su casa. Lo puede ver en su casa. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en su casa. En cada uno en su casa. Pero ustedes no lo ven. Si no entregan ese corazón. Si ustedes no hacen el corazón de Dios. Yo voy a la casa de Cristian, de Leti. Yo veo el reino de Él. ¿Y dónde lo veo? En la bendición que tiene. Se me fue la bendición. Veo ese hijo que ha cambiado esa pareja. ¿Y eso qué es? El reino de Dios. Y veo cómo tienen su casa y disfrutan de su casa. ¿Y eso qué es? El reino de Dios. Amén. Y cuando vaya a la casa de José, voy a ver el reino de Dios. Amén. Porque lo voy a ver a Noah. Porque voy a ver su casa con esa alegría. Y ese reino de Dios. Pero aquella persona que está cargada, que está enojada, es que se queja, es que no busca de Dios, no va a ver el reino de Dios. Solo va a ver, hay que comprar el pañal, hay que comprar esto, no es fácil mantener un bebé, tengo que pagar la luz, tengo que pagar. Eso no ven esas personas. Esas personas van a ver el reino de Dios. Esa persona no va a poder ver si no entrega su corazón, si no va a entregar en secreto lo oculto que tiene, la carga que tiene. Digo que Dios es precioso porque nos sigue enseñando que el reino de Dios está entre nosotros. Hoy estuve en mi casa y estábamos compartiendo los cuatro y ahí estaba viendo el reino de Dios. Porque estábamos los cuatro, estábamos viendo una película de dibujito y nos reíamos y se compartía la comida. Y ahí estaba el reino de Dios. Es convivir, la comunión preciosa, algo sano. Ahí está el reino de Dios. Entonces tenemos, iglesia, aprender a entregar lo oculto, para ver lo oculto, para ver el reino de Dios. Eso nos está hablando Jesucristo. Amén. En Lucas 2:52 dice, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia con Dios y los hombres, y en gracia para con Dios y los hombres. Dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Y qué tiene que ver esto con lo oculto? Es la formación, iglesia, de cada uno. Así estamos creciendo, como Cristo, en sabiduría. Pero la sabiduría, tal vez usted entienda que la sabiduría de Dios no es la misma sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios nos lleva a conocer que el reino de Dios nos hace ver lo malo, lo bueno. Amén. Ahí está. Por eso dice que y en gracia para con Dios y los hombres. Qué precioso
cómo Él se estaba formando y cómo nosotros nos estamos formando. Porque nosotros somos eso, con Dios. La sabiduría de Dios, con Dios y con el hombre. Amén. Porque Jesús siempre nos enseñó a amar. Jesús siempre nos enseña a amar al enemigo, amar al hermano. Y ese es el amor que Dios habla con los hombres. ¿Qué llevamos al hombre? La sabiduría de Dios. Como hijos, como padres. Amén. Mire qué precioso como el Señor. En Mateo 7, del 15 al 16 dice: guardaos de los falsos profetas, por su fruto los conoceréis. ¿Y qué tiene de lo oculto? Que cuando nosotros empezamos a ver las cosas que yo le dije a un principio, empieza a ver el reino de Dios en su casa, van a poder ver la bendición de Dios en su casa. También Dios le va a enseñar lo que es falso, la falsa doctrina, la falsa profecía, las falsas palabras vacías sin Jesucristo. Dios no solo nos enseña lo bueno, que es el reino de Dios, y también nos va a revelar lo que hay en el mundo, para que no seamos contagiados, para que no seamos engañados. Eso está hablando Jesús, estaba hablando como padre, le estaba dando el consejo a su hijo. Amén. Precioso como nos viene enseñando, como nos viene indicando lo que es el reino, que es lo que hay en lo oculto. Para ir terminando, voy a ir con esta palabra que dice Mateo 10, 26, 27. Dice: no temáis, porque todo lo que se ha dicho en tiniebla será oído en luz, y lo que habéis hablado al oído en las alcobas será proclamado desde las azoteas. No temáis, porque todo lo que ha dicho en tiniebla será oído en luz.